Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre. Bendito seas. Gracias, Señor, por este tiempo. Otra vez, Señor, nos permites estar aquí predicando tu palabra. Te agradecemos, Señor, por el día de hoy, por cuidarnos, por bendecirnos, por protegernos, por darnos las armas para resistir la tentación y el mal. Te pedimos, Señor, que nos acompañes siempre a donde quiera que vayamos y que hoy tu lectura sea para tu bendición, Señor, sea para la gloria de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos, pues ya estamos de nueva cuenta aquí y pues vamos a empezar con la lectura del día de hoy, pero antes vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, miren, no le cambié aquí otra vez mi error, porque fue del Salmo 42, déjenme ver, creo que es el 11, no quiero mentir, por aquí lo debo de tener, ay, ya me borré yo mismo, no, aquí está. Sí, sí, efectivamente es el Salmo 22, capítulo, perdón, es el Salmo 42, versículo 11. Aquí yo no le cambié a la lámina, no le hagan caso a lo de Segunda de Corintios, vuelvo a repetir para que ustedes se lo aprendan, es el Salmo 42, versículo 11 y escrito está. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Esta pregunta nos permite tener ejercitada la comunicación con nosotros mismos, para enfocarnos en lo que nuestro Maestro Jesús nos dejó para vivir con gozo eternamente en toda circunstancia, su Espíritu, y nos insta a la adoración en espíritu y en verdad, con alabanzas de cánticos nuevos, exponiendo ante todos nuestra alegría a nuestro Dios por la salvación tan grande que hemos recibido y vivir como escrito está. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Atentos estemos, pues, para cuidar esta salvación tan grande, confirmando con actitudes de edificación y estar firmes, completos y perfectos para todo lo que Dios quiere. Aleluya. Bueno, como les decía, fue mi error el no cambiar el título del versículo del día de hoy. Se los vuelvo a repetir para que después no haya de con que, estoy inventando. No, es el Salmo 42, versículo 11, ¿no? Porque es un como salmo de demostrar total confianza y dependencia de Dios, que es el único que puede suplir todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. El chiste es aprender a descansar en Él, aprender a confiar en Él y hacer todo lo que nos ha mandado hacer. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Comenzamos con el capítulo 22 del primer libro de Crónicas y escrito está. Y dijo David, aquí estará la casa del Señor Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Preparativos para el templo. Después mandó David que se reuniera a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labraran piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro, y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar al Señor ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificara la casa al Señor Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre del Señor mi Dios. Mas vino a mí palabra del Señor diciendo, Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mi hijo, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, el Señor esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa al Señor tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y el Señor te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley del Señor tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidas de poner por obra los estatutos y decretos que el Señor mandó a Moisés para Israel.
Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa del Señor 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a la cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, cantores, albañiles, carpinteros, y todo hombre experto en toda obra, del oro, de la plata, del bronce y del hierro, no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y el Señor esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudaran a Salomón su hijo, diciendo: ¿No está con ustedes el Señor su Dios, el cual les ha dado paz por todas partes? Porque Él ha entregado en mi mano los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante del Señor y delante de su pueblo. Pongan pues ahora sus corazones y sus ánimos en buscar al Señor su Dios, y levántense y edifiquen el santuario del Señor Dios, para traer el arca del pacto del Señor y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre del Señor. Capítulo 23 del primer libro de Crónicas. Escrito está: distribución y deberes de los levitas. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa del Señor, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar al Señor. Dijo David: con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón, Laadán y Simei; los hijos de Laadán, 3, Jehiel el primero, después Etam y Joel. Los hijos de Simei, 3, Selomit, Asiel y Arán. Estos fueron los jefes de las familias de Laadán. Y los hijos de Simei, Jaat, Sina, Jeus y Beria. Estos 4 fueron los hijos de Simei. Jaat era el primero y Sina el segundo, pero Jeus y Beria no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados como una familia. Los hijos de Coat: Amram, Izar, Hebrón y Uziel, ellos 4. Los hijos de Amram: Aarón y Moisés, y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemaran incienso delante del Señor, y le ministraran y bendijeran en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Sebuel el jefe, e hijo de Eliezer fue Rehabías el jefe. Y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Rehabías fueron muchos. Hijo de Izar fue Selomit el jefe. Los hijos de Hebrón: Jerías el jefe, Amarías el segundo, Jaasiel el tercero y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uziel: Micaya el jefe e Isías el segundo. Los hijos de Merari: Mali y Musi. Los hijos de Mali: Eleazar y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, pero tuvo hijas, y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi: Mali, Edar, Jeremot, ellos 3. Estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de familias según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa del Señor. Porque David dijo: el Señor Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo, y todos los utensilios para su ministerio. Así que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa del Señor, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada, y en las demás obras del ministerio de la casa del Señor. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas al Señor. Asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos al Señor los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes según su número, y de acuerdo con su rito continuamente delante del Señor, y para que tuvieran la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón sus hermanos, en el ministerio de la casa del Señor. Capítulo 24 del primer libro de Reyes. Escrito está:
También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David dijo con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar. Los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar. Y los repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas, 8. Los repartieron, pues, por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes y delante de Sadoc, el sacerdote de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiab, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. La novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimatercera a Upa, la decimacuarta a Jezebab, la decimaquinta a Bilga, la decimasexta a Imer, la decimaséptima a Esir, la decimoctava a Abses, la decimonovena a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delafa, la 24ª a Maasías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entraran en la casa del Señor, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado el Señor, el Dios de Israel. Y de los hijos de Leví que quedaron, Subael de los hijos de Amram, y de los hijos de Subael, Jedeías, y de los hijos de Rehabías, Isías el jefe, de los Isaritas, Selomot e hijo de Selomot, Jaat, de los hijos de Hebrón, Jeerías el jefe, el segundo Amarías, el tercero Jaasiel, el cuarto Jecamán, hijo de Uziel, Micaía e hijo de Micaía, Samir, hermano de Micaía, Isías, hijo de Isías, Zacarías, los hijos de Merari, Mali y Musi, hijo de Jaasías, Beno, los hijos de Merari por Jaasías, Beno, Soam, Sacur e Ibri, y de Mali, Eleazar, quien no tuvo hijos, hijo de Cis, Jerameel, los hijos de Musi, Mali, Edar y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas conforme a sus casas paternas. Estos también echaron suertes como sus hermanos los hijos de Aarón, delante del rey David, y de Sadoc y de Ahimelech, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres, igualmente que el menor de sus hermanos. Bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy del Antiguo Testamento. En esta ocasión terminamos los capítulos 22 al 24. En el primero vemos algo hermoso, ¿no? Como, híjole, bueno, algo hermoso y algo así como que podría sonar inclusive medio, ¿cómo decirlo? Medio injusto, no tan injusto porque el Señor sabe lo que hace. Pero estamos viendo que David, que él había querido construir el templo para el Señor, pero Dios no se lo permitió. De hecho, la palabra es muy clara. El Señor le habló y le dijo, no, ¿por qué? Porque había derramado mucha sangre. Esa fue la causa por la cual David no pudo edificarle un templo al Señor Dios de Israel, a nuestro Dios Padre Todopoderoso, por el sencillo hecho de que él había hecho muchas guerras, había extendido los dominios. Desde antes que fuera rey, ya como habíamos comentado ayer, David era un guerrerazo en toda la extensión de la palabra, y por eso Dios no le permitió que edificara él el templo, por la sangre que había derramado. Sin embargo, lo que sí le permitió fue que juntara todo el material para su hijo Salomón. Vemos ahí, a mí ahorita que acabo de leer, que juntó 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata. Bueno, primero tenemos que pensar que un talento es aproximadamente entre 31 y 33 kilos. Hagan sus cuentas para que vean cuánto juntó David para la casa del Señor. Pero no solo eso, también juntó madera de cedro y juntó bronce, que era tanta que no se pudo contar. Imagínense nada más lo que le dejó David a su hijo Salomón para que pudiera construir la casa del Señor. Ahora también tenemos que ver que David desde ese momento oró por su hijo. Me imagino que en ese entonces todavía era joven.
En el contexto judío, uno es hombre hasta los 40 años de edad. De hecho, los judíos no pueden leer los proverbios de Salomón, perdón, el cantar de los cantares hasta que cumplen 40 años. De hecho, el famoso Bar Mitzvah, que se celebra a los 13 años, no identifica a un judío como hombre, sino como partícipe del pacto del Señor Dios de Israel, pero eso es un tema que me salí. Pero bueno, estamos viendo que David oró por su hijo Salomón para que él edificara. De hecho, le dijo, yo te voy a dejar mucho, pero tú añade más. Y vemos cómo Salomón sí reunió aún más materiales de los que le había dejado David. Vemos ahí que tanto el Señor como David le hicieron la oración de que Salomón no se apartara. El Señor le prometió a David que Salomón iba a tener paz en todo el tiempo de su reinado. De hecho, el nombre de Salomón significa paz con Dios. Ajá, la paz de Dios, algo así, no lo recuerdo exactamente porque viene del sufijo shalom, Salomón. Bueno, ahí vemos también que a pesar de las oraciones, a pesar de lo que el Señor le prometió que no iba a retirar su misericordia de Salomón, Salomón no hizo toda su vida lo correcto delante del Señor Dios de Israel, pero ya lo vamos a leer pronto en el segundo libro de Crónicas. Aquí vemos también, bueno, otra vez muchísimos nombres, ¿no? El primer libro de Crónicas es casi puros nombres de cómo el Señor había designado a Aarón y a Moisés como los patriarcas de los levitas y del sacerdocio levítico. Vemos ahí todos los nombres, cómo el Señor los había distribuido y cómo David, con esos con 40,000 hombres, dedicó al templo, a los levitas, ¿no? Los dedicó al templo totalmente. Imagínense nada más 4,000 cantores para que estuvieran cantando todo el tiempo en el templo del Señor. Todo el tiempo estaban cantando, por eso era por turnos. No me imagino cuántas horas duraría cada turno de los cantores, pues imagínense eran 4,000. Si hoy te tocaba, quién sabe cuándo te volvía a tocar. Pero bueno, a grandes rasgos eso es lo que vemos en estos 3 capítulos que acabamos de leer. Y pues vamos a comenzar con la lectura del Evangelio de Juan. Vamos a acabar con el capítulo 8. Hay 3 excelentes párrafos. Vamos a comenzar. Escrito está: la verdad los hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Son de su padre el diablo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creen? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto no lo oyen ustedes, porque no son de Dios. La preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y ustedes me deshonran. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio.
Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. Pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco. Y si digo que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham su padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¡Wow! Aquí, híjole, la verdad los hará libres. ¿De qué nos hará libres? O sea, como bien dijeron los fariseos en ese momento, pues si no somos esclavos. Y el Señor Jesús, ¿qué dice? Ah, ¿cómo no? Ustedes son esclavos del pecado. Miren, por ahí hay una teoría, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho esta, no bueno, teoría o como un pensamiento acerca de unos eruditos, acerca de que el libre albedrío de verdad no existe. ¿Por qué? Porque o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Dios. La única diferencia, el único momento del libre albedrío es cuando tú decides qué hacer. Si seguir permaneciendo esclavo del pecado o seguir siendo esclavo de Jesucristo. Si eres esclavo del pecado, pues el Señor Jesús lo dice claramente, continúa siendo esclavo del pecado y lo único que vas a ganar es el infierno. En cambio, si tú decides ser esclavo de Jesucristo, lo único que vas a ganar es la vida eterna. La vida eterna con Él en el cielo, ¿no? Eh, realmente nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, como dice Jesucristo, que guardemos su palabra, nos damos cuenta de lo que nos pide, ¿no? Y lo que nos pide, los 10 mandamientos siguen vigentes, la ley está vigente, sin embargo no se pueden cumplir. No podemos cumplir los 10 mandamientos, así de fácil, ¿no? Sin embargo, el Señor Jesús nos las pone bien facilita y pone a la ley al correcto estatus que debe de estar. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos pide el Señor que cumplamos, ya lo leímos en Mateo. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Ok, si yo no quiero que me roben, no voy a robar. Si yo no quiero que me codicien, no voy a codiciar. Si yo no quiero que me lastimen, pues no voy a lastimar a nadie. Ese es el camino de santificación. El ir pensando las cosas como Jesucristo nos dijo que las hiciéramos. Todo en mí debe de guardar ese lugar de honra, de honor a nuestro Dios. Él es el que debe de estar en nuestro primer lugar, no una esposa, no unos hijos, no unos amigos, no el trabajo. El primer lugar lo debe de tener Dios y eso es lo primero y más difícil que tenemos que hacer porque siempre nos están ganando los afanes, siempre estamos pensando qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, cuando nuestra dependencia y nuestra confianza debe de ser depositada en Dios para que podamos cumplir su voluntad. Pero cuando nosotros decidimos creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y comenzamos a leer su palabra, nos damos cuenta de las mentiras en las cuales habíamos vivido. Tan solo cuando he tenido que platicar con personas que practican, ni siquiera nada más la religión católica, ¿no? También los testigos de Jehová y los mormones. Cuando he hablado con ellos, y les demuestras la verdad de la palabra de Dios, te das cuenta que ellos no la han leído. Simple y sencillamente creen lo que les dice un hombre, sobre todo la religión católica. Cuando tenemos debates con ellos, cuando queremos llevarlos a la verdad, te das cuenta que hasta se ofenden cuando les muestras que su misma Biblia católica dice que no deben adorar ídolos. Y no encuentran argumentos cuando les demuestras con la Biblia católica que María tuvo hijos, que no fue virgen para siempre, que no se le debe de rendir culto ni adoración, se enojan. ¿Por qué? Porque le creen más a un hombre que a Dios mismo. De hecho, hoy estaba platicando con alguien que practica la religión católica y gracias a Dios se está dando cuenta de la verdad. Cuando yo le pregunté que por qué seguía la religión católica, lo que le decía el sacerdote, ella me contestó que lo hacía porque era lo que le habían enseñado sus padres, sus abuelos y todo esto. Y cuando me hizo eso, con su mismo argumento le dije,
¿Y quién te asegura que ellos están bien, no? Y ahí como que se choqueó, o sea, como que se impactó porque nunca lo había visto de ese lado, ¿no? O sea, sí me lo enseñaron mis papás y mis abuelos, pero ¿quién me dice que estén bien? Entonces yo le dije, probablemente yo tampoco esté bien, solamente Dios es el que está bien si lee su palabra. Ahí te vas a enterar de la verdad. Vamos a llegar al versículo donde dice que nuestro Salvador es el camino, la verdad y la vida. Aquí Jesucristo vuelve a decirle a los fariseos, yo soy antes que Abraham, la preexistencia de Cristo. Antes de que Abraham fuera, Jesucristo fue. O sea, Él es el creador de todo. Él ha visto el nacimiento de todos y cada uno de nosotros, así como va a haber nuestro abandono de este cuerpo físico. Tenemos que seguir leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente ahí vamos a conocer la verdad de las cosas, vamos a conocer lo que el Señor quiere de nosotros, vamos a conocer todas y cada uno de los mandamientos que tiene para que cumplamos, vamos a poder ser partícipes de dejar la esclavitud del pecado para ser esclavos de Cristo. Y Jesucristo lo pinta inclusive más bonito porque dice, ustedes van a ser mis discípulos, si aprenden y guardan lo que está en mi palabra, ustedes van a dejar de ser simplemente siervos y van a pasar a ser mis discípulos. Pasando a ser sus discípulos solo podemos hacerlo por medio de la lectura de la palabra de Dios y no solamente una vez, toda nuestra vida, toda nuestra vida. Háganlo y verán cómo las primeras veces no le van a entender nada, van a tener que preguntar, pero conforme la van leyendo, ya ni siquiera va a ser una obligación, sino va a ser una necesidad el leer diariamente la palabra de Dios. Hay que leerla, si no el Señor Jesús nos va a decir, ustedes no son hijos de Dios, sino son hijos de su padre el diablo. Pero bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy y si Dios lo permite, aquí estaremos el día de mañana. Bendito Padre, gracias Señor, porque nos muestras tu verdad, nos muestras la verdad por medio de la palabra de Dios, por medio de esa palabra que ha sido escrita para nuestro gozo, para nuestra salvación, para nuestra santificación, Señor, porque te conocemos por medio de ella, porque conocemos lo que quieres de cada uno de nosotros, porque conocemos la verdad que nos aleja del pecado. Te agradecemos, Señor, porque nos das la oportunidad de leer tu palabra, y aún en tiempos de persecución tu palabra no pasará, Señor, porque habrán hombres y mujeres valientes que enfrentando todo se dedicarán a esparcir tu evangelio por todos los rincones del mundo. Te agradecemos, Señor, porque el día de hoy te fijaste en nosotros para poder escuchar tu palabra, para tener este tiempo de comunión contigo, pero sobre todo para gozarnos en tu presencia, para darte toda la gloria y la honra. Te pedimos, Señor, que el día de mañana nos levantes con fuerza y con deseo de aprender y conocer más de ti, Señor. Que siempre nos llenes el corazón de ese fuego espiritual que no se apaga para siempre estar leyendo tu palabra. Gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.